buenas tardes, señoras y señores. Los supermercados, las cadenas de distribución defienden la política de promociones y rechazan que estas estrategias distorsionen las relaciones con los productores al asumir los costes como eje central de la reforma. Es el principal alegato precisamente en el debate parlamentario, en tanto se tramitan algunos cambios como exige también la Unión Europea. Asumen que el coste debe estar presente en las relaciones con los operadores, con los productores, pero esto no tiene que significar, dicen también, subida de precios finales para el consumidor. Desde la distribución lo único que tratamos es de conseguir estabilidad en las relaciones. Entonces, esta y otras medidas que refuercen la posición de los productores en los contratos nos parecen bien. Se regularon deprisa las promociones en la distribución y no se hizo bien. Pensamos que ahora tenemos que aprovechar el trámite parlamentario para modificar cosas que están vigentes pero que aún se pueden mejorar. Bueno, pues el debate parlamentario para reformar la cadena alimentaria se produce en el mismo aniversario de las primeras tractoradas. Hoy hace un año que se iniciaba esa protesta sin precedentes en nuestro país que por fin logró encajar el debate de las ventas a pérdidas o por debajo de costes y que recalara también en la opinión pública, hasta el punto de que propició la reforma que ahora, 12 meses después, sigue abierta en el Congreso de los Diputados. Con todas las cautelas, con todas las incertidumbres que el coronavirus supone, la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha ha fijado también el calendario de competición, Ángel. Sí, Jaramillo, nunca ha sido tan complicado hablar de fechas próximas, con meses vistas sobre todo, y puede trastocarse, pero la confianza es que la cosa mejore de cara a primavera y por eso la última asamblea de la Federación reunida de manera telemática ha fijado el mes de abril como el primero en el que tendremos ya, si todo va bien, campeonatos autonómicos, concretamente los de agua dulce en primera y segunda división en Castrejón y de damas y juventud en el embalse de Navalcarnero. Y hablando de fechas, ojo porque este fin de semana se echa la veda de aprovechamiento del cangrejo rojo en la región. Enseguida lo recordamos. Es 28 de enero de 2021, vamos a hablar de la viña, de las primeras peritaciones y de otras referencias informativas como estas. Emplazo la contratación del seguro de uva de vinificación con coberturas del HADA. Hasta el 25 de marzo podrá contratarse esta póliza con garantías también contra la marchitez fisiológica del cultivo. Recordemos que el módulo P incrementa los rendimientos asegurables hasta los 16.000 kilos hectárea. Aluvión de ofertas de envasadores y otras empresas aceiteras españolas al contingente de importación de aceite tunecino licitado este mes, con un récord de peticiones de más de 3 millones de toneladas cuando el cupo era de 56.700. El coeficiente de asignación ha quedado, por tanto, en el 1,78% de lo reclamado por cada operador. La fuerte revolución de precios que vienen experimentando las materias primas por la demanda del mercado internacional lleva a las cooperativas cerealistas de la región a analizar las variables que influyen y condicionarán a medio plazo el mercado. Todo cuando cruzan el ecuador de la campaña y las nuevas siembras mejoran sus perspectivas tras las últimas borrascas. A pie de campo comenzamos con los Casimiros, mostrando a las nuevas generaciones ahí en Malagón, en Ciudad Real, cómo es eso del vareo. Bueno, no se le da mal a este pequeño, irá aprendiendo poco a poco. Pablo desde Villamanrique ha estado también este año ayudando a su padre y a su primo en la aceituna. Es un vídeo de Pedro Núñez. Hay más imágenes en dos barrios, Toledo, Chuchi y Vicente vareando mano a mano con la cuadrilla de Calisto. Todavía hay trabajo que hacer. Gonzalo, por ejemplo, en la barea familiar nos muestra cómo se les está dando ahí en Santa Olalla, igualmente en la provincia de Toledo, y acelera las máquinas a pie de olivar para ir recogiendo lo que queda en otras comarcas, donde todavía hay bastante. Este vídeo lo envía Antonio Mora desde Piedrabuena, en Ciudad Real. Con el paraguas, la cuadrilla de los pilones, desde Viso del Marqués, también nos muestra la imagen de un día como hoy. Y Paquito Vera, desde Cabezarados, recogiendo aceituna cornicabra. En jornadas ya algo más calurosas estos días, la cuadrilla de Alfonso Blanco en Santa Cruz de Mudela, derribando con energía la aceituna, que según nos cuenta ya pesa la mitad por el daño que han dejado las heladas. Bueno, pues ya han visto en distintos puntos de Castilla-La Mancha apurando la aceituna después del parón que ha provocado la borrasca Filomena. Otros, los menos eso sí, empezando a cosechar en un día como hoy, ya a las puertas del mes de febrero, con todas las expectativas de calidad, Aurora de Pablos, muy comprometidas, lógicamente, por las heladas.
Sí, decepción es la palabra que mejor define el estado de ánimo de muchos agricultores de Castilla-La Mancha, a los que todavía les quedaba aceituna por recoger antes de la llegada de Filomena, o incluso que ni siquiera habían empezado, una situación totalmente insólita a las puertas de febrero. Es el caso de este agricultor de Gálvez, en Toledo, donde hoy nos encontramos, que no ha podido venir a sus explotaciones hasta ahora, ha empezado esta semana con los vareos y dice que el panorama es desolador. Hay aceituna en el árbol, muy poca la que se ha caído, pero el problema es el peso, no pesa nada. Y nos pone un ejemplo muy elocuente. El año pasado, pues su remolque llevaba al almazara 6.000 kilos y este año, aunque lleva el mismo volumen, no pesa ni la mitad. A ese problema hay que añadir, además, que la recogida está resultando lenta, muy laboriosa, porque antes de meter el paraguas hay que retirar las patas y las ramas que reventaron por el peso de la nieve, lo que va a elevar los costes. Este agricultor, como decimos, también presta servicios a terceros y dice que ya hay clientes que le han dicho que se están pensando si recoger la aceituna o dejarla en el árbol. No, hay algunos que se lo he dicho, digo, oye, mira, es que esto se coge cantidad, se coge volumen, no cantidad, volumen, pero no pesa. Vas al almazar a pesar y donde te piensas que llevas 4.000 kilos, llevas 2.000, 1.900, o sea que el 50% mínimo. Nada más que hojas, el fruto luego vas a descargar y allí el almazara va a descargar y parece, bueno, traes hojas, traes muchas ramas, no, son hojas, porque la hoja se cae solita. Hay más hojas que aceituna, y muy mala aceituna, casi como pasa, a razón de lo que pesaba hace un mes, un 60% menos, que casi que no merece la pena casi que cogerlo. Siempre se empieza aquí para primeros de año, pero vino Filomena y ya no da tiempo a casi nada. Pues ha tirado que hay algunas olivas que las van a tener que cortar por las cruces, porque te piensas que está bien, pero hay ramas que están ya dañadas y cuando las fibras pues se parten. Cuando llegas a poner las mantas, pues a lo mejor hay una pata en el suelo, tienes que estar quitándola, doble de trabajo, porque tienes un montón de trabajo, un montón de ramas, no se ponen las mantas, se rompen las mantas, mucho trabajo, el doble de trabajo. La pérdida de rendimientos de producción va a marcar sin duda el remate de esta campaña aceitunera. Algunos productores hablan de 1/3 de lo que esperaban, una previsión que se agrava, por la que se ha caído al suelo incluso. Y lo que creo es que, claro, quien le queden los olivares ahora, pues han perdido producción porque se han caído al suelo y a lo mejor hay 1/3 menos, le calculo yo más o menos que 1/3 menos, porque estas olivas a lo mejor podían haber tenido unos 40, van a tener 40 kilos y a lo mejor 35, 40 y habían estado entre 50 kilos o por ahí, un par de puertas cada oliva se habían tenido. La aceituna ha perdido pues a lo mejor 1/3 de lo que pesaba, por lo menos, más la que se ha caído en el suelo, ha habido grandes mermas. Bueno, pues con todo, ¿de cuántas toneladas de aceite de oliva vamos a hablar este año? Finalmente, las almazaras cooperativas han rebajado las previsiones a nivel nacional a poco más de 1.400.000 toneladas, lo que afianza la idea de que nuestro país lidere el mercado este año, como principal productor además que es. Quizás en este contexto esté la reacción que ha habido de la industria y de operadores al acudir en masa al contingente tunecino de importación, presentando ofertas por más de 3 millones de toneladas, cuando el cupo disponible, sin arancel, desde Túnez es de 56.700 toneladas. Insólita respuesta la del sector español, pujando por un volumen similar al de una cosecha mundial completa. El coeficiente de asignación, por tanto, ha quedado en 1,78% de lo que reclamaba cada operador. A medida que se van confirmando estas noticias, el mercado parece que reacciona. Nueva subida en todas las categorías según las medias que nos dejan las operaciones en origen de Pool Red, con Virgen Extra, por ejemplo, esta semana en 2,60 de media, serían 8 céntimos hacia arriba en la diferencia que encontramos con el jueves anterior. El Virgen, la categoría Virgen, sube incluso un poquito más, estaríamos hablando por tanto de 13 céntimos a una cotización que está en 2,35 de media. Ya saben que no es un precio definitivo, pero es una tendencia que en este momento mostramos con el diferencial de 7 días atrás. Lampante 6 céntimos también, superando ya los 2 euros, la barrera psicológica de los 2 euros, como ven, en 2,01. Avanza la peritación de los primeros partes que Agroseguro sigue recibiendo de los daños de Filomena. Hay mucho en madera en el olivar, por ejemplo, aunque también se vigilan otros cultivos leñosos que aún no han desvelado si han sufrido heladas severas, como se cree que ha ocurrido también, no solamente en el olivar, sino incluso en la viña. Se vigila especialmente la evolución a partir de ahora del almendro, con una floración más adelantada en el sureste de nuestra comunidad, provincia de Albacete, por ejemplo. En los próximos días podría dar la cara con algún daño que haya sufrido de estos fríos. La viña en vaso, decíamos, que muestra algunas yemas ya afectadas, aunque en principio, y a falta de ver cómo brota en primavera, no se esperan todavía datos definitivos.
El almendro es un árbol que va a empezar a florecer antes, entonces sí que la actividad de la savia empieza a generarse antes y sí que se puede ver alguna yema que no va a arrancar, pero hemos visto muy poco daño en yemas muertas o yemas secas. En la viña lo que sí hemos observado es que sí que hay algunas yemas que incluso tocándole al sarmiento se caen. Y es porque, bueno, pues han sufrido los efectos de las bajas temperaturas. Eso se ve mucho más en la viña en vaso que en la viña en espaldera, que al estar 1 metro por ahí, más por encima del terreno, pues ha tenido menos daño. Bueno, pues precisamente la Unión de Pequeños Agricultores ha subido a sus redes sociales un vídeo que ya se ha vuelto viral en esta jornada de Boni, un agricultor, un viticultor, en este caso de Pozo Amargo, con este relato. Miren. Esa negra, esa está negra, ya está negra también, esa aquí arriba está negra y ya te metes para abajo está verde, pero... Bueno, si hablamos de heladas y de ese riesgo que se acrecienta ahora en las próximas semanas, especialmente recordar que está en plazo seguro de primavera para la viña, seguro de uva de vinificación, en ese sentido seguro integral de viñedo, con el módulo P, que tiene coberturas de helada y de marchité fisiológica, con cierre de plazo hasta el 25 de marzo. En la contratación, si está al margen de esas coberturas, sería hasta el 30 de abril. Precisamente por el retraso que ha provocado Filomena en las siembras del ajo morado en esta campaña, ENESA, la entidad estatal de seguros agrarios, acaba de confirmar la ampliación del periodo de suscripción del seguro del ajo en Castilla-La Mancha, atención, hasta el próximo 8 de febrero. Queda, por tanto, ampliado hasta el 8 de febrero el periodo de suscripción del seguro del ajo en toda la comunidad autónoma por las dificultades para la siembra que ha provocado la borrasca. Hablando de riesgos y mirando a los cultivos herbáceos, sobre todo en el contexto de cambio climático, protagonistas son también, desde luego, las señales que lanza. Miren, si no, las temperaturas que tenemos en un mes de enero, ya cerrando, viniendo además de un contraste tan grande solo unas jornadas atrás. Especialmente testigos, como decimos, son algunas zonas cerealistas del cambio climático, y así se ha puesto en manifiesto este jueves en unas jornadas de Agroseguro, precisamente para analizar cómo pueden adaptarse las pólizas al nuevo escenario de extremos que ya se va constatando, situaciones extremas. Según el informe que hoy ha presentado nuestro compañero del tiempo, Jonathan Gómez Cantero, hay cada vez temperaturas más altas, con más días por encima de 30 y de 40 grados cada año, que prolongan la baja humedad y el asurado de las siembras. También concluye el informe que las precipitaciones continuarán a la baja en la mitad sur peninsular, aumentando los fenómenos tormentosos extremos que pueden ir acompañados de granizo y de precipitaciones torrenciales cada año. Poniendo de manifiesto el aumento en la frecuencia y la intensidad de fenómenos extremos, como son las sequías y olas de calor y sus correspondientes desertificación, aumento de la sequía hidrológica, el número de pedriscos y su severidad, las danas, o lo que antes se llamaba gota fría. El tiempo es un factor determinante en la rentabilidad final de cualquier cultivo, la oferta y la demanda desde luego, y luego está la especulación tan evidente en algunos segmentos y mercados sensibles como el cerealista precisamente. En estas últimas semanas estamos viendo un fuerte repunte relacionado, según algunos analistas, con movimientos de fondos de inversión en mercados internacionales, operaciones de salidas repentinas que provocan esa revolución de precios. Las cooperativas cerealistas han celebrado una jornada por videoconferencia para intentar planificar en lo que queda de campaña comercial cómo pueden componerse esos precios y qué decisiones adoptar en ese contexto, sobre todo cuando nos asomamos ya al ecuador de una campaña de comercialización, siendo un país deficitario, pero con unas siembras que mejoran su posición después de las últimas lluvias. Se da la circunstancia de que en el mayor año de producción de cereales de la historia de España, actualmente las cotizaciones son las más elevadas de los últimos años y las diferentes lonjas se van adaptando a esta situación. Esta firmeza se apoya sobre todo en los mercados internacionales y en la poca actividad de los puertos, donde la mercancía es escasa y más cara, con lo que las fábricas se están abasteciendo sobre todo de mercancía nacional. Se está produciendo también un incremento en el uso de la cebada en la formulación de piensos, ya que es el cereal más competitivo y más disponible. Y eso quiere decir que al final de campaña tendremos que calcular si realmente nos va a quedar stock o no nos va a quedar tanto stock de cebada como pensábamos en un primer momento. ¿Qué está ocasionando la firmeza de los precios? Por una parte, tenemos países netamente importadores como China que están acudiendo a los mercados a comprar ingentes cantidades de cereales, sobre todo de maíz y de soja. Y por lado de la oferta, países como Rusia están dificultando sus exportaciones estableciendo aranceles. Otros países,
como Brasil y Argentina están teniendo dificultades, por lo que no están pudiendo acudir a los mercados. La tendencia seguirá así siempre y cuando la demanda siga estando fuerte. ¿Y cuán diferente es hoy el mercado, este mercado de los cereales, si le preguntáramos a los segadores de antaño, por ejemplo? Porque si hay una generación que ha vivido cambios en el clima, en la economía, es la de nuestros mayores, de nuestro campo. En Tomelloso, fíjense qué bonita iniciativa, un mural en una de sus plazas que quiere rendirles homenaje. Es un homenaje a la gente mayor por estos tiempos tan difíciles en los que nos encontramos ahora mismo. Es también un homenaje a las raíces de nuestro pueblo, a los orígenes y a lo rural. Al ser esenciales, al ser un sector que es estratégico en la economía de nuestra localidad. Todos en Tomelloso venimos de gente de campo. Es representativa de lo que ha sido el campo manchego en la década de nuestros abuelos, de nuestros ancianos. Esto me recuerda a los hombres que se ponían en la plaza con la boineja, siempre llevando uvas y todo. Pues preciosa iniciativa de este estudiante de Bellas Artes, Tomás, un artista local que ha querido plasmar en un mural a toda esa gente con boina, gente de boina que a base de esfuerzo y con el pie sobre el surco ha trabajado durante generaciones para legarnos lo que hoy tenemos, una imagen que ya está dando mucho que hablar, no solamente en Tomelloso y que levanta muchísimas emociones. Desde el programa El Campo nos sumamos a ese homenaje, especialmente en estos tiempos de pandemia en los que son los mayores los que más están sufriendo. Vamos a publicidad. Hacemos una pausa, reposamos todo, volvemos con más noticias enseguida. Hasta ahora. Hoy hace un año, un 28 de enero de 2020, veíamos la escena que tenía que cambiar algunas cosas y así provocó la reforma de la ley de la cadena alimentaria. Las largas tractoradas que arrancaban un día como hoy, como decimos, en distintos puntos, distintas regiones, comenzaron en Galicia y luego se fueron extendiendo por Aragón, País Vasco, para llegar incluso todas esas hileras de tractores y agricultores al límite por Extremadura, La Rioja, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Las semanas posteriores solo pudo parar en seco esta protesta la propia pandemia. Bueno, pues ese debate y esa reforma, como decimos, está ahora mismo en el Congreso. Los supermercados y las grandes cadenas de distribución aseguran que el cumplimiento de la ley de la cadena con la cobertura de los costes del agricultor no tiene que representar aumentos del precio en el producto final, pero ven con recelo las limitaciones que esta reforma quiere imponer a las promociones para captar la atención de los consumidores. Argumentan que son promociones inducidas por excesos de stock que nada tienen que ver con la venta a pérdidas, porque además, por cierto, está prohibida. A nosotros lo que más nos gusta de la regulación son los contratos, la previsibilidad, que los productores tengan un precio cierto y que conozcan de antemano, que se recojan los costes de los productores en la determinación del precio es algo que ya está en vigor, que se aprobó también por decreto ley. Nosotros lo que hemos dicho es que después de incorporarlo a los contratos de la distribución, esta norma se puede cumplir. Cuestión distinta es que sea bueno o malo para los productores o que a lo mejor puede poner en riesgo la situación de los que son más eficientes. Por ejemplo, se dice que todas las promociones tienen que estar pactadas entre proveedores y distribuidores, como si los distribuidores no puedan hacer promociones habitualmente como parte de su política comercial. Y luego, porque introduce un concepto completamente imposible de aplicar, que es que se perjudique la percepción de valor en la cadena. Eso es algo completamente subjetivo. En el rincón de la caza y la pesca, hoy centramos la mirada en la pesca, porque se termina, por ejemplo, la época del cangrejo, Ángel. Sí, Jaramillo, es verdad que el frío suele llevar a que vaya terminando un poco antes esta afición tan tradicional en la región, pero es ahora cuando por normativa se echa el cierre desde el 1 de febrero, desde este próximo fin de semana, se cierra por tanto la veda, ese aprovechamiento de esta especie, el cangrejo rojo, en la región, con el fin de no perturbar la nidificación de las aves acuáticas de su entorno. Se fija por tanto el cierre hasta el día 31 de mayo, ya saben que el resto del año sí se permite su captura para controlar la población de esta especie exótica, eso sí, con todas las precauciones para no expandir la invasión del cangrejo en nuestros cauces. En cualquier caso, insistimos, desde ahora ya quedará vedado y prohibido, por tanto, hasta junio. Nada de furtiveo en estos meses de primavera, sobre todo. Bueno, hablando de fechas, si todo va bien, la Federación de Castilla-La Mancha va a retomar la competición
esta próxima primavera. La última Asamblea General de la Federación, de la entidad federativa regional, celebrada telemáticamente por la pandemia, cerraba así el calendario oficial de este arranque del año, al menos en cuanto a las competiciones autonómicas, en el que con todas las cautelas por la evolución del coronavirus, pues se puede tener la esperanza, como decimos, en las próximas semanas. Se contempla ya la celebración de 21 competiciones regionales entre pantano y ríos trucheros. Ojalá que las cosas vayan bien y se puedan llevar a cabo todos los actos programados y en las fechas previstas. Y es que nunca como ahora ha sido tan complicado hablar de agenda a meses vista y todo puede trastocarse, pero la confianza es que la cosa mejore de cara a los próximos meses. Y así se ha fijado ya abril como el primero en el que tendremos, si todo va bien, campeonatos autonómicos. Concretamente, ahí están viendo, hay doble cita el día 10, el primer fin de semana de ese mes de abril, con el campeonato de agua dulce de damas en Navalcán y también el de juventud. Un poquito después, ya en la recta final del mes, tendremos los campeonatos de agua dulce de primera y segunda división en el embalse de Castrejón. Todo el calendario, insistimos, publicado ya en la página web de la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha. Vamos ya con sus imágenes, fotografías, si quieren enviarlas, correo electrónico. Siempre lo recordamos para buscar el refrán con ellas. Si empezamos con la selección, por ejemplo, para este mediodía, luego la noche saldrán algunas más. Esta es la de los molinos de viento y los olivares entre la niebla de esta misma mañana en Tembleque, que Toñi ha captado reanudando la recolección. También nuestro amigo Rufo en Santa Quiteria, en Ciudad Real, recogiendo aceituna con el Parque Nacional de Cabañeros al fondo. Y olivos con bastante daño en Santa Cruz de Moya, tras el paso de estas borrascas, fundamentalmente Filomena. Foto de Mónica. Otras dos imágenes más de las siembras. Esta de Azucena López, desde Dos Barrios, en Toledo. Y esta otra que van a ver desde Humanes, en Guadalajara, donde Jorge Ortega ha captado esas cigüeñas, sobre las que ponemos el refrán que dice que busca el labrador la mañana, como la cigüeña, las campanas. Ya viene también otro refrán que se lo diremos otro día, con esto de por San Blas, que está ahí a la vuelta de la esquina. Hasta la noche, señores.